El día de hoy nuestro equipo conformado por Héctor, Diana y Junoet analizará la colisión entre los derechos de libertad religiosa, derecho a la vida, libertad de expresión y el derecho a la seguridad de la persona, tomando como base los hechos sucedidos entre la minoría cristiana y la mayoría hindú en la India. Oiga, necesito ayuda. Hola, Diana. Hola. ¿En qué? Haz en cuenta que tengo una tarea de que tengo que dar una posible solución a un caso de una colisión de derechos, pero esa colisión de derechos es de India y no tengo ni idea en qué caso podría haber colisión de derechos y mucho menos una solución. ¿Me podrían ayudar? Junoet, ¿tú no estabas viendo algo así? Sí, de hecho hace poquito leí sobre un caso que está sucediendo en la India de la mayoría hindú que está atacando mucho a la minoría cristiana. Ha cometido actos de violencia e incluso ha matado a religiosos. Entonces yo creo que ahí sí existe una coalición de derechos, porque en la matanza, bueno, cuando matan está el derecho a la vida. Actos de violencia solamente por ser cristianos, pues está en juego la libertad de expresión y la libertad de religión, y podría ser el derecho a la seguridad de la persona. Pero no serían así como un choque de religiones por lo mismo, o sea, si están, por ejemplo, con los musulmanes, ¿no? O sea, que los cristianos contra los musulmanes se hicieron de que es en contra de Dios y todo eso, eso podría ser también coalición de derechos, ¿no? Sí. Ok. ¿Me podrías explicar más? Sí, ahorita siéntate y te lo explico. Va. La libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual por otro lado está respaldado por el artículo 2, el cual menciona que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin importar su raza, color, sexo, idioma o religión. El artículo 3 menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y por último, en el artículo 18 se estipula que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Todos estos artículos están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Los cristianos en toda la India viven con miedo, debido a los actos de violencia y opresión dirigidos por el Estado. Durante el mes de septiembre del presente año, 3 personas pertenecientes a la minoría cristiana fueron linchadas a plena luz del día en una aldea cercana a Ranchi, capital de Jharkhand, el cual es un estado ubicado al noroeste de la India. Según el periódico El Confidencial, la violencia fue desencadenada por rumores falsos de compraventa de carne de vaca, el cual es un animal sagrado del hinduismo y es la religión mayoritaria en la India. Este tipo de violencia contra los inocentes es alentada por la xenofobia del renacido nacionalismo radical hindú, lo que ha llevado a líderes cristianos indios a expresar temor por el futuro de esta comunidad religiosa en el país asiático. El secretario general del Consejo Nacional de Iglesias en la India, el padre Abraham Matthew, el cual representa a las comunidades cristianas y sus intereses ante el gobierno de la India, y organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que asesinaron a uno de sus feligreses y apalearon a un discapacitado, queriendo atacar a los vulnerables para difundir miedo en las minorías religiosas. Además, que se registraron 18 casos similares desde principios de 2019 solo en Jharkhand, siendo que las denuncias no cambian nada porque la religión está politizada por el gobierno nacionalista hindú de la India. Otro testimonio, brindado por el obispo Kuhur, mencionado que se vive bajo miedo, aún más en el norte de la India, donde hay más minorías religiosas. Los ataques contra esta minoría en India alcanzaron los 477 en 2018. En enero de 2019, el grupo Open Doors incluía al país asiático por primera vez entre los 10 países de más peligro para los seguidores del cristianismo. Según los datos ofrecidos por la Oficina India de la Alianza por la Defensa de la Libertad,
Organización Internacional Cristiana, 12.500 feligreses y unas 100 iglesias han sido víctimas de algún tipo de incidente, incluido 200 arrestos y una decena de asesinatos en lo que va del año. Una de las posibles soluciones para esta situación es la fomentación al respeto a través de programas de inclusión, tal y como lo promovieron en el caso de las minorías musulmanas, ya que el problema no radica en el hecho de que haya discriminación hacia las minorías cristianas, sino de que también, en caso de que estas minorías llegaran a denunciar, hay impunidad por parte de las autoridades. Actualmente hay centros de asistencia y programas de microcréditos, pero esto no ayudará en el freno de dicha discriminación, mucho menos si lo que abunda ahí es la desinformación y el miedo. Es por eso que independientemente de la religión que se practica, se debe de llevar un adecuado proceso penal para juzgar los delitos que se hayan cometido. Según Ana Domínguez, en su artículo El conflicto entre la libertad de expresión y los sentimientos religiosos en las sociedades multiculturales, publicado en el Diario de la Filosofía del Derecho, estipula que todas las creencias deben tener un mismo respeto, así como también merece un mismo trato legal en su conflicto con la libertad de expresión. La protección de los sentimientos religiosos no debe otorgarse en virtud de una mayor sensibilidad a la crítica de unas creencias frente a otras. Esto quiere decir de que no porque una religión sea oficial en un país se tiene que dar una mayor prioridad sobre los derechos humanos, y mucho menos cuando es de un país que es multicultural, en donde las religiones abundan y no se comparten las mismas ideologías en el mismo país. Bueno, pues para concluir les voy a hablar un poco de la India y los voy a dejar con un mensaje. Pero primero hablemos un poco más de la India. La India es un país grande, muy grande. Es uno de los países más grandes del mundo. Supera a otros como puedan ser México o Arabia Saudita. Pero no solo es grande en tamaño, también en población. La India es oficialmente el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.000 millones de habitantes. Es solo superado por China, y esto solo en datos oficiales, ya que algunos expertos piensan que la India ya superó a China en este ámbito. También la India tiene una de las economías más grandes del mundo. Hace no mucho llegó a ser incluso la quinta. Actualmente debe estar como ir en esa posición, o tal vez en la sexta, la séptima. También la India es considerada la democracia más grande del mundo, y claro, con una población tan grande no es de sorprenderse. Me parece que en las últimas elecciones el conteo llevó, no, más bien el proceso electoral llevó unas 2 o 3 semanas, algo así. Ya ven, esas cosas pasan en países así con tanta población. Por otro lado, la India cuenta con una historia muy amplia. Se remonta hace miles de años, al parejo de los egipcios o los chinos, nuevamente según datos oficiales. Ahora bien, la India también tiene sus cosas, y este video es una prueba de que no todo es color de rosa. Para el tema que aquí nos atribuye, yo diría que lo mejor sería promover el respeto a las formas de pensar y de ser de los demás, y entender que hay algunas cosas que para algunos serán correctas, pero para otros no lo serán. Eso es lo que se tiene que entender, es lo que se tiene que promover, el respeto y entender que somos diferentes. Pues la verdad no hay mucho más que decir. Es decir, la India, eso es lo que tiene que hacer, pero no solo la India, realmente todos los países deberían de entender eso. Quizá este mensaje no llegue muy lejos, pero con que ustedes lo oigan y con que tal vez algunas otras personas lo oigan, será suficiente. Me gustaría que llegara a los gobernantes, pero bueno, eso ya es un poco menos realista de lo que suelo hacer. En fin, cierro con un mensaje a favor del respeto, la tolerancia, la paz, la vida
Y pues bueno, mi equipo y yo les agradecemos por ver nuestro video. Hasta pronto.